Estamos de vuelta en las instantáneas de Acento TV y continuando con las informaciones, la Policía Nacional informó la captura de 2 presuntos delincuentes vinculados a una banda criminal dedicada a asaltar a mano armada a mensajeros de empresas de envíos y remesas en diversos sectores de esta ciudad. La organización delictiva está implicada en al menos 9 casos documentados. Los detenidos son Saúl de Jesús Fermín Pérez, alias Chao, y Cristian Liriano, apodado El Peta, arrestados tras una labor de inteligencia y seguimiento a denuncias presentadas por las víctimas. Las investigaciones revelaron que la banda interceptaba a sus víctimas encapuchados y a punta de pistola, despojándolos de dinero en efectivo, dólares y celulares. Operaban en sectores como Hato del Yaque, La Canela, Barrio Libertad, El Ejido, Los Jardines Metropolitanos, La Otra Banda y Los Ciruelitos. Durante los interrogatorios, ambos admitieron su participación en los hechos y señalaron a otros integrantes de la banda, quienes ya han sido identificados y son perseguidos por las autoridades. Cambiando de tema, el Poder Ejecutivo oficializó la función del programa Supérate con la administradora de subsidios sociales ADES, como fue anunciado por el Gobierno Central el pasado mes de septiembre mediante el decreto 160-25. Las instituciones fueron fusionadas para crear la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la cual funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia y bajo la coordinación del Gabinete de Política Social. La dirección tendrá como función promover la autonomía económica de las familias beneficiarias mediante estrategias que incluyan empleabilidad, formación técnica y apoyo al emprendimiento, garantizar la focalización de los beneficiarios de los programas sociales, además de administrar y ejecutar de manera eficiente la entrega de subsidios y beneficios económicos. En otras informaciones, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Epidemiología, reportó que los virus respiratorios que dominan el ambiente en el país son parainfluenza, SARS-CoV-2 y adenovirus. De acuerdo con el informe, los pacientes con síntomas gripales acuden a las consultas y emergencias médicas al presentar fiebre y malestar general. Desde el inicio de este 2025, las autoridades reportan un cóctel de agentes patógenos que incluyen virus sincitial respiratorio, influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B Victoria. Una novedad es que durante esta semana epidemiológica no hubo casos confirmados de dengue, malaria, leptospirosis y tampoco de cólera. En el plano internacional, el juez James Boasberg ha emitido una orden que prohíbe temporalmente a la administración Trump utilizar una ley de 1798 aplicada hasta ahora en tiempos de guerra para llevar a cabo deportaciones rápidas. Esto sucede mientras el gobierno de Estados Unidos reconoce haber cometido un error en las deportaciones por primera vez tras haber deportado por equivocación a un salvadoreño con estatus legal protegido en Estados Unidos a El Salvador, donde después fue transferido a la prisión de máxima seguridad llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT. Estos casos son solo una muestra de las irregularidades en la política de deportación de Donald Trump. Es posible que el presidente estadounidense Donald Trump haya actuado de mala fe y quebrantado una orden judicial al deportar a mediados de marzo a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador. El juez de distrito James Boasberg emitió una orden que prohíbe temporalmente a la administración Trump utilizar una ley de 1798 aplicada hasta ahora en tiempos de guerra para llevar a cabo deportaciones rápidas. El jueves, el magistrado federal celebró una vista judicial en Washington para determinar si el gobierno ha cumplido sus órdenes o es culpable de desacato. El gobierno ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden del Tribunal Inferior y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, que antes solo se usó durante la Guerra de 1812 y las 2 guerras mundiales. Trump firmó un decreto para poder usar la ley contra bandas transnacionales que ha declarado organizaciones terroristas extranjeras, como la venezolana Tren de Aragua, pero los abogados de varios de los venezolanos expulsados sostienen que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido delitos y se les persigue por sus tatuajes.
El 15 de marzo, Boasberg ordenó parar los vuelos de deportación en virtud de la ley de 1798 y pidió que 2 aviones que se dirigían a El Salvador dieran media vuelta, pero no lo hicieron. La ley de enemigos extranjeros se invocó el 14 de marzo, pero no se hizo pública hasta el día siguiente, cuando las deportaciones ya estaban muy avanzadas. Para Boasberg, es un indicio de que la administración podría haber actuado de mala fe. En su opinión, el Departamento de Justicia era consciente de que había una vista judicial para las 5 de la tarde del 15 de marzo y examinar una demanda presentada por grupos de defensa de los derechos humanos con el fin de intentar bloquear las expulsiones. Desde el comienzo del litigio, el Departamento de Justicia alega que los aviones ya estaban en ruta hacia El Salvador y en el espacio aéreo internacional cuando el juez emitió su orden por escrito, pidiendo que dieran la vuelta. Los socios comerciales de Estados Unidos llamaron al diálogo tras la andanada de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, que provocó caídas en las bolsas del mundo. Los mercados financieros acusaron el golpe tras la andanada de aranceles anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. En medio de temores a una posible desaceleración económica, el precio del petróleo se hundió un 7% el jueves y el oro, activo refugio, tocó máximos. La bolsa de Nueva York también cayó con fuerza y perdió casi un 5%, su mayor caída desde junio de 2020. Los socios comerciales de Estados Unidos llamaron al diálogo, aunque con matices. China optó por mantener la comunicación con Washington, pero le pidió que anule inmediatamente sus impuestos y anunció contramedidas. Como dije antes, no hay ganadores en una guerra comercial o de aranceles. El proteccionismo no tiene salida. Lo que Estados Unidos necesita hacer ahora es corregir sus prácticas erróneas y resolver las diferencias económicas y comerciales con otros países, incluida China, a través de consultas justas, respetuosas y recíprocas. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que tomará todas las medidas apropiadas para defender a las empresas nacionales y a la clase trabajadora brasileña. Responderemos a cualquier intento de imponer un proteccionismo que ya no tiene cabida en el mundo actual. Japón consideró que Estados Unidos podría haber infringido las reglas de la Organización Mundial del Comercio y su acuerdo bilateral, y Australia denunció medidas que no son el acto de un amigo. Francia habló de una catástrofe y España denunció un proteccionismo del siglo XIX. Por eso, nuevamente le pedimos al presidente Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo. Pero el inquilino de la Casa Blanca está convencido de haber hecho lo correcto para su país y cree que saldrá más fuerte, y eso que las últimas cifras del déficit comercial dejan a la vista un enorme agujero. Los mercados van a crecer, las acciones van a crecer, el país va a crecer, y el resto del mundo quiere ver si hay alguna forma en que puedan hacer un trato. Se han aprovechado de nosotros durante muchos años. La ofensiva proteccionista sin parangón desde los años 1930 consiste en una tarifa aduanera mínima del 10% para todas las importaciones y recargos selectivos para ciertos países, entre ellos varios latinoamericanos. Ni México ni Canadá, los socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, figuran en la lista, pero ninguno de los dos se salva de los aranceles del 25% a los automóviles importados que entraron en vigor el jueves, tampoco a los del acero y el aluminio. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum agradeció la voluntad de diálogo de Trump, pero el primer ministro canadiense Mark Carney advirtió que impondrá tarifas aduaneras del 25% a algunos automóviles importados de Estados Unidos. Algunos bienes como el cobre, los productos farmacéuticos, los semiconductores, la madera, el oro, la energía y ciertos minerales no están sujetos a los aranceles anunciados el miércoles, según una nota de la Casa Blanca. El gravamen universal del 10% entrará en vigor el 5 de abril y los más altos el 9 de abril. Los analistas de Oxford Economics no descartan una desaceleración económica mundial. China anunció que aplicará aranceles del 34% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos a partir del 10 de abril como respuesta a los gravámenes de Washington a productos chinos. China impondrá aranceles adicionales a productos de Estados Unidos como respuesta a los gravámenes de Washington a productos chinos.
El Ministerio de Finanzas anunció que aplicará aranceles del 34% a todas las importaciones de bienes estadounidenses a partir del 10 de abril, además de la tasa arancelaria actualmente aplicable. También indicó que impondrá controles de exportación a 7 elementos de las tierras raras, entre ellos el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo. Además, el Ministerio chino dijo que llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató esta semana una guerra comercial global con el anuncio de aranceles de un mínimo de 10% a las importaciones de todos los países del mundo y de impuestos adicionales a sus principales socios comerciales. Pueden ampliar esta y otras informaciones a través de nuestro portal acento.com.do y también a través de nuestras redes sociales en Acento Diario y Acento TV-. Les acompañó Elizabeth Montaz. Buen fin de semana.